Señora Presidenta, señores legisladores, comienzo estas palabras manifestando mi tristeza por haber sido uno de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical que trató de persuadir en el debate de diputados y senadores radicales y miembros de la Convención y el Comité Nacional de mi partido de la necesidad de que el país, a través del Parlamento argentino, volviera a recuperar YPF. Digo esto para que algunos no confundan desde donde uno se habla y para que tengan bastante cuidado a la hora de las referencias en materia ideológico-política de mis expresiones. Profunda tristeza porque en verdad soy de los que creí que el gobierno, más allá de haber perdido 10 hermosos años en dejar de lado la matriz energética que Carlos Saúl Menem le impuso a sangre y fuego al país, desmantelando una construcción que le costó al pueblo argentino más de 70 años armar, creí que el gobierno iba a empezar a andar un camino nuevo. En la Argentina las cosas funcionaron bastante bien hasta el año 89 con un modelo que era el siguiente, señora Presidenta. Las empresas que tenían interés, no había empresas nacionales hasta los años 60, las empresas que querían hacer un proceso de exploración en la Argentina se presentaban ante la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía que funcionaba y existía, a través del mapeo que tenía le indicaba el orden de prioridades. Usted, señora Presidenta, con la empresa iba, hacía la exploración y se obtenía, tenía prelación y prioridad respecto de la posibilidad de firmar, ¿qué cosa, señora Presidenta? Un contrato con el Estado Nacional para extraer el petróleo. Petróleo, señora Presidenta, señores legisladores, que se extraía e iba a parar a manos de YPF. En esta breve explicación, porque el tiempo es muy breve, pero con este mecanismo la Argentina logró hacer lo que hizo. Más del 70% de la trama vial del país se hizo con una política energética planteada desde aquí, con una empresa de bandera que se plantaba en el mercado hidrocarburífero con el 70% del dominio y el 100% de la producción. En los 90, el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem, tirando hasta por la borda parte de la historia del peronismo, hizo dos cosas con el matrimonio Dromi. Sacó a la empresa el control del Estado y la transformó en sociedad anónima para después privatizarla sin tasación ni balance, y en segundo lugar creó la figura de la concesión. Esta figura de la concesión más el abandono de la Secretaría de Energía hizo que en la República Argentina fuera tierra de nadie en materia hidrocarburífera. El proyecto de ley, señora Presidenta, lo hemos rechazado en el dictamen de nuestro bloque porque lisa y llanamente, además de no avanzar en las cosas que debe avanzar el gobierno, profundiza el modelo de los 90, se mantienen, como ha dicho de manera brillante el diputado Lozano, la figura de la concesión. Base fundamental, si queremos hablar de un modelo energético, a dejar de lado. Hay que volver a la figura que rescaté del proceso histórico recién, que es el proceso de los contratos. La concesión es tierra a nadie. La concesión determina hoy que en la República Argentina la dirigencia política en su conjunto arrastra una de las mayores vergüenzas porque son las empresas privadas las que les informan al Estado Nacional cada 6 meses cuánto han extraído del subsuelo y ellos además son las que le dicen cuál es el nivel de reserva. En la República Argentina, a 2 años de haber estatizado el 51% de las acciones de YPF, el Estado Nacional a través de la Secretaría no puede sino hacer un vergonzoso collage con la información que le dan las empresas privadas y lo poco que puede informar YPF porque solamente el manejo del 28%. Este proyecto de ley, además, groseramente le da la disponibilidad del recurso estratégico a las empresas. Como se ha dicho muy claramente, lo quiero volver a repetir, confunden o quieren confundir o han establecido un recurso estratégico, lo manejan en el proyecto como si fuera un commodity. Hay vergonzosos cánones del 12%, señora Presidenta, 12% con posibilidad de reducirlo al 50%. Hay
Se ha retirado el límite que la actual ley vigente, la llamada ley de Onganía, tenía, que decía que las empresas no podían tener más de 5 áreas. Acá se le ha retirado. En este libro que hemos hecho, señora presidenta, hemos denunciado que las actuales concesiones que están vigentes de los 90, hay algunas empresas que llegan a tener hoy vigente más de 36 áreas. Acá directamente se modifica la ley en perjuicio de los intereses de la nación y se le saca cualquier límite en la cantidad de áreas que pueden llegar a tener las empresas. Por supuesto, la prórroga de las concesiones es otra de las vergüenzas, porque la prórroga de las concesiones implica, lo quiero decir con todas las letras, el blanqueo del proceso de los 90 a través del vergonzoso decreto de regulación que se mantiene vigente. Aquí nosotros lo hemos propuesto con mucha claridad. Es inconcebible que si hay un modelo nacional y popular esté vigente en la República Argentina la ley de reforma del Estado de Menem y los decretos de regulación, que fue la base fundamental por el cual hacer lo que se hizo con YPF y crear la figura de las concesiones. El proyecto además establece un condicionamiento por más de 35 años para adelante, casi 60, de un recurso no convencional. ¿Qué corresponde, para que alguno no diga que hacemos una narración? Decir que había que hacer. Como se lo dije al diputado Feletti alguna vez, está la propuesta en este libro. Nosotros decíamos, en primer lugar, hay que hacer una auditoría con la Universidad de La Plata, ejemplo de lo que fue el desarrollo petrolero en la República Argentina, para saber el nivel de reserva. Es mentira que podrá haber una matriz energética si la Secretaría de Energía no sabe cuál es el nivel de reserva. Decimos que hay que estatizar el 100% de las acciones. No podemos habernos quedado a mitad de camino. Decimos además, señora presidenta, que hay que sacarle las áreas a los bandidos. No hay que corroborárselas aquí con esta ley y prorrogarle las concesiones. Hay que sacarle las áreas a Bulgeroni, señora presidenta, a Vila, a Manzano, a Lázaro Báez, a Pérez Company, a todas las multinacionales vergonzosas, como la concesión de Pan American Energy denunciada por Hipólito Solari Irigoyen. Eso es lo que hay que hacer para capitalizar YPF. Si nosotros capitalizamos YPF, YPF deja de ser solamente una empresa que maneja el 28% del mercado hidrocarburífero, y automáticamente en una noche, si este Congreso sancionara estas leyes y voltear estas concesiones más la vida, porque la ley vigente dice que es so pena nulidad absoluta haberlas otorgado por decreto como las otorgó Menem. Se otorgaron todas, el 86% por decreto, sin licitación. Con estas áreas YPF tendría lo que hoy Galucho no ha conseguido, que es tener una empresa con expectativa. En el mercado petrolero se conocen todos, señora presidenta. Galucho no ha conseguido inversión porque se quedaron a mitad de camino y no quisieron voltear este modelo en los 90. El país, por último, hubiera necesitado una nueva ley de hidrocarburos, que no es esto. Una ley que contemplara los aspectos modernos del proceso de inversión nacional y extranjera. No estamos planteando ninguna ley alocada. Por lo tanto, señora presidenta, el proyecto no solo que no se puede votar, el proyecto, señora presidenta, la verdad, a mí me entristece, porque pensé que el gobierno al menos iba a poder hacer algún avance de la estatización del 51%. No lo ha hecho. Ha profundizado y mantiene el modelo de Menem de los 90 en esta materia. Hipoteca gran parte de ese recurso estratégico, porque si nosotros hubiéramos hecho esto que yo acabo de plantear, señora presidenta, esta YPF que Galucho tiene en sus manos sería mucho más apetecible a la hora de conseguir las inversiones que no hemos convencido, y no llegar a lo que se ha llegado, que es entrar por la puerta trasera con el recurso de los petróleos no renovables bajo el sistema de fracking. Esto es lo que se ha hecho. Se ha mantenido el statu quo, no se han metido con el poder reinante en serio, solamente nos metimos con los que tenían los papelitos más flojos y los indemnizamos. Si lo hubiéramos controlado no lo hubiéramos tenido que indemnizar, y como saben que eso no alcanzó, van por el atajo de vaca muerta. Decimos nosotros, esto debió ser una reserva estratégica hasta que el mundo evolucionara y viera de qué manera ese recurso se puede obtener sin los daños ambientales que muchísimos países capitalistas y subdesarrollados han dejado de hacerlo. Señora presidenta,
Quiero terminar esta exposición que continuará mi querido amigo el diputado Cobo diciendo lo siguiente. Yo lamento enormemente, pero hay un momento en la vida, como dice, se puede engañar a algunos algún tiempo, pero no a todo el tiempo. Creo que aquí, sinceramente, se pierde una posibilidad. El 1 de agosto de 1929, cuando el que creó la primera empresa estatal de Occidente, Hipólito Yrigoyen, en la continuidad de Marcelo Alvear, de la mano del glorioso general Mosconi, emitió el decreto que mandó al Parlamento estatizando el petróleo y nacionalizando, mejor dicho, el petróleo, y Mosconi escribió: desde el 1 de agosto de 1929, fecha en que los trust petroleros ingleses y norteamericanos quedan definitivamente rotos en nuestro país, los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno, que decide, libre de injerencias extrañas en todo lo relativo al combustible líquido, y comienzan a volverse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el camino del mar. Lamento decir que los dineros seguirán tomando los caminos del mar, no tendremos matriz energética y que este gobierno y el peronismo están en deuda con la nación argentina en esta materia. Muchas gracias, señora presidenta.